Bien, segunda clase sobre polinomios ortogonales en R. De la clase anterior, recuerdo este primer momento, nosotros lo que estamos ahora haciendo, lo que estamos centrados, donde vamos a estar durante los tres primeros temas, es decir, el tema de polinomios ortogonales sobre R, el tema de polinomios ortogonales clásicos y luego la aplicación a la aproximación racional. Uno puede decir, bueno, y el segundo curso, que es de teoría de aproximación, es que los problemas de aproximación y obviamente bajo la influencia del papel que comenzó a jugar el ordenador en la segunda mitad del siglo XX, que ni por asomo en aquel entonces nos imaginábamos que iba a llegar a ser lo que es actualmente, y todo lo que hacemos con ese pequeño ordenador que es el móvil, que es el que más utilizamos. Y otro tipo de ordenador. Entonces, esa tercera está dedicada a las aplicaciones a la teoría de aproximación, teorema de Markov y teorema de Stiglitz. Bien, son los dos teoremas que vamos a ver en ese momento. En la clase anterior, entonces, recorrimos, digamos, algunas de las propiedades fundamentales y nos quedamos a la puerta del problema de momentos y el teorema de Favart. Bien, segunda clase, segunda parte de polinomios ortogonales sobre la recta real. El problema de momentos es, si miran la frase de Landau, que seguro estaba en el curso, en la promoción del curso de Ignacio, o sea, es una de esos aspectos que desde el punto de vista base están muy relacionados con aspectos fundamentales del análisis en general. Recuerden que el problema de momentos, dicho de manera coloquial, tengo una sucesión de números y quiero saber si existe al menos una medida tal que sus momentos sean los elementos de esa sucesión. Recordar que el momento enésimo es la integral de x a la n con respecto a esa medida. En cierto sentido, en el que muchas veces lo aplicamos, pasamos de, digamos, elementos que son la existencia de una sucesión, es decir, cosas de tipo, conocimientos de tipo algebraico, a conocimientos de tipo analítico, que existe una medida que cumple determinadas propiedades. Yo creo que en el área de conocimiento nuestra, el resultado que mejor evidencia eso es el teorema de Favart. El teorema de Favart, recuerden que en la transparencia anterior, unas clases más generales de binomio que tienen interés en muchísimas aplicaciones y particularmente en la matemática numérica, son los polinomios que son generados por una fórmula de recurrencia con un número finito de términos. Si el número de términos crece con el orden del polinomio, pues no da mucha ventaja desde el punto de vista computacional, pero ese es el caso, por ejemplo, de la ortogonalidad tipo Sobolev, caso continuo, o sea que no es que sea algo extraño, siempre hay cosas problemas relacionados que pueden resolver. Bien, entonces, el teorema de Favart es un recíproco de la fórmula de recurrencia a tres términos. Si recordamos la clase anterior, habíamos probado, déjame ver si tengo la fórmula de recurrencia a tres términos. Si yo tengo una familia de polinomios que son ortogonales con respecto a una medida, en esta clase de las buenas medidas, ¿verdad? Que son, ya lo explicamos en la clase anterior, de las que nosotros consideramos, pues entonces
Esos polinomios ortogonales en el sentido estándar satisfacen una fórmula de recurrencia a tres términos que es la fórmula 11. La pregunta a la que vamos a intentar responder es lo contrario. Si yo tengo unos polinomios que son generados por una relación de recurrencia a tres términos, existe una medida con respecto a la cual esos sean los polinomios ortogonales. Ese es el teorema de Favart. La respuesta es sí, pero no para toda fórmula de recurrencia a tres términos. Bien, sí, pero no para toda fórmula de recurrencia a tres términos. O sea que los polinomios ortogonales satisfacen fórmulas de recurrencia a tres términos, pero no toda familia de polinomios ortogonales que satisface una fórmula de recurrencia a tres términos existe para esa familia una medida con respecto a la cual sean los polinomios, esos polinomios ortogonales. Ese ejemplo clásico, si pensamos en polinomios, el polinomio más simple de grado 50 es x a la 50 y el de grado 85 x a la 85. Es decir, las potencias son los polinomios más fáciles, ¿verdad? Piensen ustedes que si en esta fórmula que está aquí, recuerden ustedes que el que vamos a generar es P sub n más 1. O sea, la fórmula está en este caso acondicionada de una manera donde no me queda, puedo despejar P sub n más 1, que es el que estoy generando a partir de los dos polinomios anteriores. Bien, perfecto. Imaginemos que A sub n es 0, que B sub n es 0. Bien, o sea, ambos son 0, que P sub 0 es 1, pues entonces, ¿quién será? Y A sub n más 1, A sub n más 1 es 1, o sea, A sub n más 1, este aquí, este es 1, y este que está aquí es 0. Entonces, P sub n más 1, P sub n más 1, ¿quién sería? Pues sería x por 1, o z por 1, en este caso que está en la variable z, z por 1, y sería z. ¿Quién es P sub 2? Pues P sub 2 sería z por P sub 1, que es z al cuadrado, y así sucesivamente. Eso es una relación de recurrencia a tres términos. Bien, esa es una relación de recurrencia a tres términos. En este caso, quizás la mejor manera de verlo es a través de esta relación, porque en este caso 1, z, z al cuadrado, z a la 3, es una sucesión de polinomios mónicos. Bien, quizás este es mejor verlo aquí que el anterior, que es la versión de la fórmula de recurrencia para polinomios ortogonales. Bien, entonces, en este caso, lo que decía era, imaginen que B sub n es 0, que A sub n es 0, pues está claro que esos polinomios se pueden generar a través de una relación de recurrencia. Sin embargo, como se demuestra con el teorema de Favart, no existe una medida con respecto a la cual, medida positiva, o sea, la clase MD, con respecto a la cual esos polinomios sean ortogonales. ¿Bien? Bueno. El teorema de Favart, este teorema tan importante, tan trascendente, y su forma de demostración está estrechamente vinculado con el problema de momento. Problema de momento, reitero, al que ustedes acaban de terminar una asignatura que está estrechamente vinculada estrechamente vinculada, ¿no? Dedicada al estudio del problema de momentos. La frase de Landau, no recordaba que estaba en esta transparencia que yo mencionaba hace un momento, la tienen aquí a la izquierda. O sea, el problema de momento es una cuestión clásica de análisis muy significativa por su elegancia y además por la gran cantidad de problemas en los cuales arroja pues una claridad sobre la solución del problema. Entonces, si yo tengo, como vemos a la derecha, tengo una sucesión de números reales, los mu sub n, la primera pregunta, o sea, el problema del momento está relacionado con estas tres preguntas.
La primera pregunta es, ¿existe una medida con respecto a la cual esos elementos de la sucesión sean sus momentos? Recuerden que, como decía, esta es, eh, esta es la definición de momentos de una medida. Bien, ¿existe una medida con respecto a la cual los elementos de esa sucesión sean sus momentos? Si la respuesta es sí, decimos que el problema de momento está definido. Si la respuesta es no, decimos que el problema de momento no está definido. Luego viene, como en todos los entes matemáticos, nos preguntamos, ¿existe solución? ¿Existe solución a todos los problemas, la unicidad de algo que definimos? Ya eso lo vimos cuando definimos en la clase anterior lo que eran los polinomios. O sea, bien, esto existe, esto tiene sentido. La segunda pregunta que va en ese mismo pack ¿es único? Es decir, ¿existe una única medida con respecto a la cual esos elementos de la sucesión son los momentos de esa medida? Si la respuesta es sí, entonces decimos que el problema del momento está determinado. Si la respuesta es no, entonces decimos que el problema del momento está indeterminado. Y luego, la tercera fase de la tercera característica o la tercera cuestión de ese problema es caracterizar esas medidas. Bien, ya yo sé que existen, además, en este caso particular que estoy estudiando, sé que son únicas. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No quiere decir esto que sea simple. Muchas veces conocemos que existe, que además es única, es decir, que el problema de momento está definido y determinado, pero, pero no sabemos cómo caracterizarlo. Es muy difícil, o no sé si imposible, en términos de un trabajo de investigación, un caso concreto en el que estamos, caracterizar cuáles son las medidas, cuál es la medida que cumple con esa característica. Bien, en términos reales, en términos de medida de soporte real, como ya habíamos visto con los polinomios ortogonales, el problema de momento se divide en tres partes. El problema de momento de Hausdorff, que es cuando consideramos que las medidas están soportadas sobre intervalos cerrados y acotados. En este caso, el 0,1 es el ejemplo. Otras veces nos aparece en otros libros -1,1. Pero bueno, aquí 0,1 es bastante frecuente. Lo del -1,1 muchas veces tiene que ver con el uso que hacemos nosotros en polinomios ortogonales, porque el estándar, el caso que mayor frecuencia trabajamos cuando se habla de medidas de soporte compacto en la recta real es -1,1, pero el problema de momento es algo que no es que esté subordinado a la teoría de polinomios ortogonales. En la teoría de polinomios ortogonales utilizamos resultados de la teoría de momento y lo adaptamos a nuestro interés, a lo que estamos estudiando. Pero bueno, el estándar, creo que me imagino que será el estándar que utilizó el profesor Ignacio en su curso de problema de momentos, es 0,1. El otro caso es la semirrecta, es decir, 0 más infinito. Y el tercer caso, ese de 0 más infinito, es llamado el problema de momento de Stiglitz. Y el problema de momento de Hamburger, que es el problema de momento sobre toda la recta real. Bien. ¿Qué sucede en el caso de Hausdorff? Es decir, de cuando estamos considerando medidas que están soportadas, que tienen soporte compacto de la recta real, pues ahí hay una cosa muy interesante, y es que si está definido, pues está determinado. Es decir, si existe solución, esa solución es única. Es importante en nuestra área de trabajo como referencia tener, digamos, tener a mano, porque en cualquier momento nos puede, digamos, hacer falta
los principales trabajos, libros sobre problemas de momento. Concretamente, este libro de 2017 de Classical Moment Problem and Some Related Questions en análisis es una joya. Este libro es una joya. Antes utilizábamos, por ejemplo, el libro de Shohar Itamarki como referencia, o algún otro libro que no está aquí, pero este, digamos, es un libro magnífico que se lo recomiendo. Bien, se lo recomiendo. Bien, entonces, la idea de los momentos que nosotros vamos a asociar con lo que vimos en la primera clase, yo tengo esa sucesión. Bien, tengo esa sucesión. Esa sucesión, que es una sucesión de momentos para hablar de cuáles son las condiciones para que el problema de momento esté definido, determinado, es decir, existencia, unicidad. Pues entonces, imaginemos que yo tengo una sucesión A sub n y con ello voy a formar una matriz, en este caso finita, pero si hablamos de los momentos, que es una sucesión, sería una matriz infinita. Ya la han visto la matriz de Hankel en la primera clase, ¿verdad? Ya la han visto en la primera clase, que lo que hago es, en la primera fila, coloco todos los elementos de la sucesión. ¿Ven? Aquí está hasta el elemento n-1. Perfecto. Entonces, en la segunda fila, lo que hago es desplazarlo hacia la izquierda una unidad. En la tercera fila, desplazarlo a la izquierda 3 unidades. O sea, una matriz donde observen ustedes que los términos que aparecen en las diagonales secundarias son constantes. ¿Bien? No en las diagonales usuales, sino en las diagonales secundarias. Es decir, que ahí lo pueden ver con el A sub 1 y el A sub 1 debajo. Esa es la característica esencial de una matriz de Hessenberg. Bien, indudablemente, perdón, de Hankel, una matriz de Hankel. Yo estoy, como estoy trabajando con cosas de ese tipo, o sea, una matriz de Hankel. Una matriz de Hankel es una matriz simétrica. Bien, insisto, una matriz de Hankel es una matriz simétrica como consecuencia de esa propiedad de que los valores en las diagonales secundarias son todos constantes, pues está claro que es obvio. Una matriz hermítica, pues si la matriz es igual a la transpuesta conjugada, cosa que ustedes conocen. Una matriz hermítica decimos que es definida positiva si todos los menores principales son positivos, es decir, los que escogemos que siempre me aparece el primer elemento de arriba a partir de la esquina inicial. Entonces, por extensión, una sucesión decimos que es definida positiva si la matriz de Hankel asociada, construida de esa manera, pues es una matriz definida positiva. Y sucesión completamente monótona si las diferencias de cualquier orden, en particular aquí está, de orden n, las diferencias de orden n siempre son mayores o iguales que 0. Bien, no insisto no insisto más en estos detalles porque acaban de pasar el curso de momentos ustedes y seguro que vieron estas cosas con mucho más detalle. En resumen, para ya salir del problema de momentos y ver lo que nos interesa, si yo tengo una sucesión de números reales, entonces el problema de momento de Hausdorff, es decir, en 0,1, 0,1, recuerden que el problema de momento de una teoría general es lo más cómodo para trabajar ahí, pero sería equivalente si dijéramos en -1, 1.
que usualmente es lo más cómodo para nosotros, los que trabajamos en polinomios ortogonales. O sea, la fórmula, fíjense en los polinomios de Chebyshev, ¿verdad? Los polinomios de Chebyshev, los que ustedes tienen asociados son los polinomios de Chebyshev en -1, 1. Pero pueden hacer traslaciones y homotecias de ese intervalo y hacer los cambios correspondientes y tendrían otra fórmula, pero siguen siendo los polinomios de tipo de Chebyshev, de primero, de segundo, de tercero o de cuarto. Entonces, uno, el problema de momento está definido si solo si la sucesión es completamente monótona y siempre está determinada. Bien, y siempre está determinada. En el caso del problema de momentos de Stirling, está definido si y solo si los determinantes que ahí aparecen asociados a las matrices de Hankel, todos son positivos. Y determinados, esto es una condición suficiente, que es la usual, la que se pone. De hecho, es un resultado que sigue siendo muy asombroso de una condición que se puede comprobar, de una condición directa, porque sí, podemos decir, bueno, que sea determinado. Pero ¿qué hace falta para que sea determinado? Pues esto es una condición suficiente, que es la condición, el criterio de Kahneman en versión 0 más infinito. Y es que la serie de la raíz 2n de los recíprocos de los polinomios, pues que esa serie sea divergente. Y el problema de momento de Hamburger, es decir, sobre la recta, está definido si y solo si la sucesión es definida positiva. Recuerden, definida positiva es que la matriz de Hankel asociada sea definida positiva. En muchos entornos se toma como referencia el problema de Hamburger, ¿bien? Para demostrar, bueno, que existe una medida y se dejan como referencia a los otros, y sobre todo porque es el que tiene una condición mucho más simple, o sea, definido sí y solo sí, la matriz de Hankel asociada a la sucesión de los que creemos que sean los momentos de una cierta medida si es definida positiva y determinado si esa serie que aparece ahí es divergente. Noten, por ejemplo, que si los momentos de un polinomio son todos no negativos, si los momentos de un polinomio son todos no negativos y Q es siempre distinto de cero, pues esa condición de definida positiva siempre sí. Bien, vamos entonces a lo que era nuestra motivación, el teorema de Favart. El teorema de Favart, recuerde que hace un momento le dije que es una suerte de recíproco de la fórmula de recurrencia. Si tengo polinomios ortogonales, en el sentido estándar, pues esos polinomios cumplen una relación de recurrencia a 3 términos. Y me hice la pregunta contraria. Si tengo una familia de polinomios que son generados a través de una relación de recurrencia a 3 términos, me pregunto, ¿existirá una medida con respecto a la cual sean ortogonales? Ya adelanté hace un momento que la respuesta es no siempre. Hace falta ciertas condiciones. Y eso me lo dice el teorema de Favart. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una sucesión de polinomios ortogonales mónicos, de polinomios mónicos, que viene dada, ahí sobra la palabra en la transparencia ortogonales, o sea, una asociación de polinomios mónicos que vienen dados por la relación de recurrencia. O sea, aquí no debe decir ortogonales. Bien, esto es un error de transparencia. Bien, donde la fórmula de recurrencia, ahí la tienen, donde los alfa techo a 2 aguas son mayores que 0 y los b sub n son reales. Los beta n, mejor dicho, son reales. Bien, la condición beta n real y los alfa n mayores que 0. Los alfa n mayores que 0. Entonces existe una medida positiva real de soporte real tal que los polinomios ortogonales con respecto a esa medida
son tal que esos polinomios generados, perdón, que esos polinomios generados por la relación de recurrencia a tres términos son ortogonales con respecto a esa medida. Debajo hay una nota que también ya había adelantado. El sistema de polinomios 1, z, z al cuadrado, z a la n de las potencias satisface una fórmula de recurrencia a tres términos, donde, como habíamos visto, los alfa n y los beta n son iguales a 0, pero no cumple, no cumple el requerimiento del teorema de Favart, es decir, no hay una medida positiva de soporte real con respecto a la cual esos polinomios generados por esa relación de recurrencia a tres términos sean, con respecto a la cual sean ortogonales. Bien, el teorema de Favart, aunque usualmente es achacado a Favart y lo más de incluir a alguien es también a Stone, a veces se le llama el teorema de Favart-Stone. En realidad, hay muchísimos matemáticos, hay varios matemáticos que de forma independiente obtuvieron el resultado. Y son Favart, Stone, Chohat, Perron, Oscar Perron, Nathanson, o sea, de alguna manera, directa o indirectamente, en sus trabajos ya aparecía ese resultado que hoy conocemos como el teorema de Favart. La idea de la demostración del teorema de Favart no es difícil. Está estrechamente relacionada con la noción de momento. Bien, está estrechamente relacionada con la noción de momento. Es una demostración que en el libro que escribimos Guillermo y yo, la verdad que por temas de prisa, de cuando se iba a hacer la Escuela Venezolana de Matemáticas, no lo incluimos, había que enviarlo para que lo editaran, todo se hizo con mucha prisa, como en el prólogo del libro nos disculpamos, y que por cierto estamos haciendo una revisión en estos momentos, creo que tendremos en unos meses una versión corregida, mucho mejor que la versión que yo les envié. Pero la idea básica esencial de la demostración consiste en, con esa sucesión, ¿ven? Probar que esa sucesión cumple las condiciones para que sean esa sucesión de números que construimos a partir de la relación de recurrencia. Bien, que cumple las condiciones de que el problema de momento esté definido y determinado, y la medida que se obtiene es la que sería la medida de ortogonalidad. Aquí un poco esbozo la idea de la demostración. Vamos a considerar que mu sub 0 es 0. Aquí voy a la transparencia, aquí lo tengo. Y entonces voy a tomar que Q sub n es una cierta constante Q sub 0. Y vamos a definir la función, el funcional que, actuando sobre Q sub n, lo que hace es multiplicar K sub 0 distinto de 0 por mu sub n. Luego, construyo mu sub 1, que es x menos P sub 1. P sub 1, el generado por la fórmula de recurrencia. De esa manera tengo que Q en X va a ser un polinomio de primer grado, bien, de primer grado, y f actuando sobre ese polinomio, entonces va a ser el que sustituimos 1 por el primer elemento de la sucesión y el segundo por lo que debía ser, lo que será más adelante el segundo momento. Y así sucesivamente, mediante el funcional f se define una sucesión de números reales. Se tiene que este f evaluado en Pn por xk para todo k entre 0 y menos 1
para todo k entre 0 y n menos 1, pues que este va a ser igual a 0. Y si k es igual a n, si k es igual a n, pues si k es igual a n, x a la n por p sub n, f actuando sobre él, pues será exactamente lo mismo, que P sub n a f actuando sobre P sub n al cuadrado, porque recuerden que P sub n, que es mónico, es x a la n más un polinomio de grado n menos 1. Y Pn por polinomios de grado hasta n menos 1 es igual a 0. Así que entonces estas dos cosas que están aquí son iguales. De esa manera, y por eso, si yo, esto es lo que cuando probemos sería la norma cuadrada del polinomio, ¿verdad? Y f, como funcional al fin, pues conocemos el teorema de Riesz, ¿verdad? El teorema de representación. Bueno, entonces está claro que f en x a la n, p sub n, pues entonces lo podemos ir por recurrencia aplicando hacia atrás y esto no será más que el producto de los alfa sub k techo. Claro, por eso necesitamos que todos estos sean positivos. Si todos estos sean positivos, entonces la sucesión está definida positiva. Si la sucesión es definida positiva, entonces tengo que existe una medida con respecto a la cual los elementos de esa sucesión son submomentos. Solo me quedaría probar que se cumple la condición de estar determinado bajo esas restricciones para tener, digamos, garantizado la unicidad, y con ello tendríamos probado que existe una medida mu para la cual los polinomios generados por la fórmula de recurrencia son los polinomios ortogonales, en virtud de que en el problema de momentos de Hamburger está definido y, o sea, hay solución, existe solución y hay única, está definido y determinado. La idea de la demostración es esta, no es difícil, es laboriosa en el sentido de crear los elementos de la sucesión, pero no es difícil. Debajo les dejo una referencia. Entonces, tengo que los polinomios ortogonales satisfacen fórmulas de recurrencia a 3 términos. Y que los polinomios que satisfacen fórmulas de recurrencia a 3 términos, como la que vimos anteriormente, donde los beta n son reales y los alfa n son positivos, ¿ven? Positivos, no negativos, así positivos, pues entonces existe una medida con respecto a la cual esos polinomios son ortogonales. Bien, pasamos de una característica, de una propiedad algebraica de satisfacer fórmula de recurrencia a existencia de una medida con respecto a la cual son ortogonales esos polinomios. Bien. Regreso a antes del teorema de Fabal, porque creo que nos quedamos aquí en la clase anterior. O sea, disculpe, porque nos quedamos aquí en la clase anterior, es decir, en el núcleo de Christopher Darboux. Lo último que vimos en la clase anterior fue el teorema de los teoremas relacionados con el entrelazamiento de cero. Y ahora aquí continúe con el problema de momentos, es decir, con el siguiente apartado. Así que me voy a la parte anterior para no dejar este aspecto de forma intermedia. Núcleo de Christopher Darboux. Núcleo de Christopher Darboux. También conocida como fórmula de sumación o fórmula de suma de Christopher Darboux. Recuerden ustedes del curso de análisis armónico que les dio el profesor Urbina,
el papel que juega este núcleo en la serie de Fourier de polinomios ortogonales, y creo que algunos de los trabajos que ustedes expusieron, tenían que ver con la clotación de este núcleo para demostrar la convergencia en norma LP de series de Fourier de polinomios ortogonales de Jacobi, concretamente en el caso Jacobi. Este núcleo, la idea básica que ya lo tenían desde cuando vimos el análisis complejo, ¿verdad? Que me aparecía en la serie Fourier y determinaba ahí la serie, era determinante en el trabajo con serie de Fourier. El núcleo lo que expresa es la suma desde k igual 0 hasta n de los polinomios, en este caso ortonormales, en la variable k por la variable t. Y lo curioso de, de esta suma con variables separadas, de los polinomios evaluados en distintas variables, es que se puede expresar de manera compacta a través de esta fórmula que aparece aquí a la derecha. Y la idea es bien simple y está estrechamente relacionada o depende de la fórmula de recurrencia a tres términos. Vamos a tomar la fórmula de recurrencia en la variable x. Aquí me aparece la fórmula de recurrencia en la variable x y la voy a multiplicar toda por el sumando, el factor que aparece aquí, P sub k en t. La voy a multiplicar toda por S. Y aquí, en esta segunda línea, voy a hacer lo mismo. Ahora tengo la fórmula de recurrencia a tres términos, escrita en términos de la variable t, y la voy a multiplicar por P sub k en x. Es decir, por este factor que me aparece aquí en la suma. Bien, si nosotros restamos estas dos expresiones, me va a quedar que esta diferencia que tengo aquí, o sea, si hago la diferencia entre estos y estos que están aquí, entonces me va a quedar que a sub k más 1 por la diferencia de estas expresiones es lo mismo de este lado. Como se repiten los términos, solo me quedaría, o sea, los pk desaparecerían y lo que me queda es x menos t por p sub k en x, p en t. Esto es uno de los sumandos que aparecen aquí multiplicado por x menos t. Uno de los sumandos que aparecen aquí multiplicado por xt. Y esto es lo que aportaría ese sumando a la suma. Si miren, es esto entre x menos t, es uno de los sumandos. Ahora, si sumamos desde k igual 1 hasta n, y además agregamos esa fórmula que correspondería al caso en que k es igual a 0, que es el que me falta aquí, lo que tendríamos una especie de suma telescópica, ¿verdad? En la cual hay un término que me aparece, el término me aparece con un signo y luego con el signo contrario. Por tanto, al final lo único que me va a quedar van a ser los dos, o sea, se me van a ir anulando los términos que van apareciendo cuando sumo desde k igual 1 hasta n y agrego esta fórmula para k igual 0, pues entonces hay toda una serie de términos que todos los términos se me van a anular y solo me va a quedar el último de las diferencias. Entonces, de ahí se obtiene el núcleo de Christopher-Darboux, que aporta mucho en la teoría de series de Fourier de polinomios ortogonales. No me refiero a la serie trigonométrica, sino serie de Fourier de polinomios ortogonales. Una fórmula muy digamos,
usual, una variante muy usual de la fórmula es utilizar lo que se llama la fórmula confluente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si aquí X lo hacemos tender a T? ¿Qué sucede si tomamos el límite cuando X tiende a T? Si tomamos el límite cuando X tiende a T, si tomamos el límite de K sub n en X cuando X tiende a T, lo que me quedaría sería A sub n más 1 y este es el límite de la expresión anterior tomada tal cual. Bien, observen que de esta primera parte puedo, observen que de esta primera parte puedo extraer P sub n en T, factor común. Y de esta que tengo aquí puedo extraer P sub n más 1 en T, factor común. Así que el límite de una suma, la suma de los límites, el A sub n más 1 lo saco factor común y lo que me queda es el límite de P sub n más 1 en X menos P sub n más 1 en T sobre X menos T cuando X tiende a T, que esa es la derivada de P sub n más 1 y lo mismo en el otro lado. Bien, así que entonces tengo la fórmula de Christophe Darboux y otra herramienta muy importante que es la versión de esa fórmula cuando X tiende a T, es decir, evaluada en una misma variable que tiene esa fórmula muy simple. Noten una cosa, que estos números que están aquí, todos son mayores que 0. ¿Bien? Todos son mayores que 0. Por tanto, de ahí yo tengo, y A sub n es mayor que 0. O sea, yo tengo que esto que está aquí y es una desigualdad de interés que vamos a utilizar ahora mismo para redemostrar un resultado que ya demostramos en la clase anterior, bien, que es el de entrelazamiento, el teorema de entrelazamiento de ceros, pues tenemos que la derivada de un polinomio ortogonal de grado n más 1 multiplicada por el polinomio anterior menos la derivada de ese polinomio anterior por el polinomio P sub n más 1 es mayor que 0. Es decir, esto que hemos marcado en amarillo es mayor que 0. Entonces regresamos a la proposición 2.2 que vimos en la clase anterior. Ahora, la demostración es mucho más simple que la variante que vimos aquí. Ahora, la demostración es más simple. Vamos a suponer que yo tengo dos polinomios. Esa propiedad, para recordarla porque estaba en la clase anterior, es esta. Los dos es esta. Si tengo P sub n y P sub n más 1 y son dos polinomios ortogonales consecutivos, supongamos que sus ceros están ordenados de esa forma que aparece ahí. Bien, lo que dice la propiedad es que entre dos ceros de P sub n más 1 hay un cero de P sub n, del polinomio anterior en la sucesión. Entrelazamiento de ceros. Bien. Bueno, vamos a suponer que tengo P sub n y P sub n más 1, dos polinomios ortogonales que son consecutivos y son ortogonales con respecto a la misma medida, ambos que están en MD. Bien, supongamos que están ordenados. Ahora, observen como me convenía en la demostración anterior demostrarlos en orden inverso, que el que está más a la izquierda es el que mayor índice tiene, pero ahora los he renumerado, lo cual no es ningún cambio. Bien, lo cual no es ningún cambio. Pero que lo he incluido en las dos variantes, las dos demostraciones, porque como decía en la primera clase, insistimos en que ustedes conozcan las demostraciones, que ustedes entiendan por qué esto demuestra el resultado. Porque cuando hacemos demostraciones, tenemos algunas ideas interesantes, pero también utilizamos muchos resultados anteriores. Y recuerden la estrecha relación que hay en matemática entre forma y contenido. Muchas veces la forma en que hemos denotado esos entes con los cuales vamos a trabajar nos puede o facilitar o dificultar el trabajo de demostración. Forma y contenido están muy relacionadas porque la forma no es más que el componente externo del contenido. El formalismo en matemáticas
es fundamental. Recuerden que siempre les he puesto cuando toco este tema el ejemplo siguiente. Con números romanos intenten sumar 27 y 12. Claro, el algoritmo que ustedes conocen sin la calculadora para sumar a mano funciona con los números indoarábigos, con el sistema posicional decimal que nosotros conocemos, pero no te funciona con el sistema de numeración romana. En el curso, no, en las charlas aquellas que yo di, invitado por Yajaira, en la maestría de Santiago, pues ahí lo tienen, ahí está en el canal del seminario, ahí está explicado mediante un ejemplo. Bien, entonces aquí, para no extenderlo, los he renumerado ahora de izquierda a derecha en orden creciente y aquí exactamente lo mismo. Esta es la desigualdad que acabamos de ver que se cumple, ¿verdad? Como consecuencia de que a la derecha lo que tenía era la suma de términos positivos. Y voy a evaluar para t igual a el 0, el késimo 0 del polinomio ortogonal de grado n más 1 y el siguiente de su cero. Recuerden que están ordenados de esta manera, ¿verdad? Y el siguiente de esos ceros. De acuerdo a la proposición 2.1, claro, la derivada de P sub n más 1, fíjense que aquí si estoy evaluando para t un 0, esta parte de aquí se me va a hacer 0, ¿verdad? O sea, si estoy evaluando un 0 de P sub n más 1, si estoy evaluando lo mismo en este que en este número de aquí, esta cantidad va a ser igual a 0, porque P sub n más 1 evaluado en uno de sus 0 es 0. Así que aquí lo único que me va a quedar a mí es la primera parte de esta diferencia. Que la derivada de P sub n más 1 evaluada en el késimo 0 de P sub n más 1 por el polinomio anterior evaluado en P sub n, en ese mismo 0 es mayor que 0. Y lo mismo sucede si evalúo en el otro 0. ¿Ven? Si evalúo en el otro 0. Pero si estos son ceros consecutivos de P sub n más 1, digamos como sucede en este caso, este es 1, este es 1 y este es el otro, ceros consecutivos de P sub n más 1, y los polinomios son funciones continuas y que son infinitamente derivables, pues o bien la derivada en este punto es mayor que 0 y en el siguiente tiene que ser menor que 0 para contar el eje, o la otra alternativa es que sea menor que 0 y mayor que 0 la derivada, es decir, creciente cortó al eje y tiene que decrecer para volver a cortar el eje, o decreciente y luego creciente para volver a cortar el eje. Bien, por tanto, se tiene que, si esto tiene un signo, digamos 1 o menos 1, este que está aquí tiene que tener el signo contrario, pero esto sigue siendo mayor que 0, lo cual quiere decir que el polinomio P sub n evaluado en el 0 késimo y el siguiente de esos ceros, pues cambia de signo en un 0 y en el otro. Pues claro, si toma valores distintos, pues tiene que haber un 0 del polinomio P sub n entre esos dos. Problema básico de Bolzano. O sea que es mucho más simple que la demostración, anterior. Bien, bueno. Polinomios asociados. Polinomios asociados. Dado una familia de polinomios ortogonales con respecto a una medida, nosotros vamos a llamar polinomios asociados, los polinomios que se definen mediante esta fórmula que está. Bien,
Noten ustedes que H es un polinomio en X, así que yo tengo P sub n en X menos P sub n en T sobre X menos T. P sub n en X menos P sub n en T es divisible por X menos T. Así que esto que aparece acá es un polinomio en X de grado n menos 1. ¿Okay? Si P sub n es de grado n, este es un polinomio de grado n menos 1. Pero yo no estoy integrando con respecto a X, yo estoy integrando con respecto a T. Por tanto, eso no me va, esa integral no me va a incrementar el grado del polinomio. Quiere decir que H sub n, perdón, el enésimo polinomio asociado es de grado n menos 1. El enésimo polinomio asociado es de grado n menos 1. Y si suponemos que los P sub n son mónicos, pues los Hn definidos de esta manera no son mónicos. Es decir, tienen un coeficiente principal igual a 1 sobre la medida de todo el espacio. ¿Okay? 1 sobre la medida de todo el espacio. Insisto, estoy integrando con respecto a t. Y el polinomio lo estoy considerando en base a la variable x. Bien, en base a la variable x. ¿Qué interés tienen estos polinomios? Pues bueno, si yo tengo, y ya veremos no en el siguiente tema, sino en el otro, aproximación racional, qué papel va a jugar 21. Bien, qué papel va a jugar 21. La sucesión de polinomios mónicos ortogonales con respecto a la medida mu y la de sus asociados cumplen que el cociente de ellas es igual a la suma desde k igual 1 hasta n de los lambda, que ya ustedes lo conocen de la clase anterior, porque son los coeficientes por números de Christoffel, los que me aparecían en la fórmula de cuadratura de Gauss-Jacob. ¿Bien? Así que entonces me aparecen estos sobre z menos x sub ni. Y los x sub ni son los ceros del polinomio ortogonal. Aquí lo que estoy diciendo es que el cociente de estos dos polinomios admite esa descomposición en fracciones simples. Admite esa descomposición en fracciones simples. Descomposición en fracciones simples reales. Porque fíjense que ahí el xni todos son reales, son ceros del polinomio ortogonal y los lambda ni son números mayores que 0. ¿Bien? ¿Cómo se demuestra? Pues un ejercicio básico de análisis. Si yo tengo los xni y tengo sus n0 que son simples, está claro que por lo que conocemos de las composiciones en fracciones simples, pues este cociente admite esta relación donde los beta n, pues entonces vendrían definidos por esta expresión. Luego lo único que tengo que hacer es calcular ese límite. Lo único que tengo que hacer es calcular el límite cuando x tiende al cuando z tiende al iésimo cero de z del z menos el iésimo cero sobre P sub n en z, hn en z sobre P sub n en z. Bien, aquí simplemente lo que hacemos es utilizar la definición, lo único que se ha hecho es utilizar la definición del polinomio asociado y sumar y restar términos convenientemente para que nos quede la expresión que necesitábamos, que justo son los polinomios, los números de Christoffel. Segunda propiedad. Si tengo los polinomios ortogonales mónicos y los asociados, entonces los ceros de este nuevo polinomio, el asociado, me refiero al hn, son simples y también se entrelazan con los de P sub n. Recuerden que hn es de grado n-1. ¿Bien? hn es de grado n-1. Ahora, utilizando la fórmula anterior, recuerden que los lambda son mayores que 0. Los lambda son mayores que 0. Tengo h sub n
evaluado en Z menos, o sea, la suma de la descomposición en fracciones simples que vimos para HN sobre P sub N, lo único que en esa descomposición en fracciones simples voy a pasar los P sub N a la derecha. Claro, de nuevo apelamos al clásico teorema de Bolzano. ¿Bien? Clásico teorema de Bolzano, que lo que hago es simplemente pasar el P sub N para el otro lado. Entonces, si yo estoy evaluando en un cero de este polinomio que tengo arriba, si estoy evaluando en un cero, está claro que el factor aquí en este polinomio z menos xni no me aparece, ¿verdad? O sea, lo simplifico. O sea, ese término se me ha simplificado y el que corresponde a ese iésimo es el que va a ser distinto de cero. Ese tiene un signo y en el siguiente va a tener el signo contrario. En el siguiente cero de P sub n tiene el signo contrario. Entonces, sí, claro, si tiene el signo contrario, insisto, esto que tienen aquí, imaginen que este polinomio P sub n z es el producto desde i igual 1 hasta n de los z menos xn, desde j igual 1 hasta n de z menos xnj. Si estoy dividiendo entre x, entre z menos xni, está claro que el diésimo no me va a aparecer en ese sumando. Y estoy sumando en todo. Cuando evalúan un cero, pues entonces esto me va a faltar ese término, por tanto hay una serie de ceros a la derecha y otro a la izquierda, y h sub n en el diésimo cero de P tiene un signo, va a tener un signo. Pero en el siguiente, ese sumando, que en ese caso era igual a cero, va a ser distinto de cero. El que va a ser, era distinto de cero, va a ser igual a cero. El siguiente, que tiene más términos, tiene un término más a la izquierda y uno menos a la derecha, pues está claro que cambia de signo. Bien, así que entre dos ceros consecutivos de P sub n, pues tiene que haber un cero de H sub n. También se entrelazan los ceros de estos polinomios. Esta propiedad de entrelazamiento ya la vimos en el caso de polinomios consecutivos, ¿verdad? P sub n más 1 sobre P sub n. Que el cociente de polinomios consecutivos, recuerden el gráfico que hemos visto hace un momento cuando retrocedí hasta donde terminamos en la clase anterior, ¿verdad? El que tenía ese tiburón, esa especie de pez arriba que era el compacto y luego un segmento sobre la recta real, pues el entrelazamiento nos era muy útil utilizando ese procedimiento que vimos, digamos, con el gráfico del pez, del compacto pez, pues nos era muy útil para probar que el cociente de polinomios ortogonales consecutivos estaba uniformemente acotado. Pues aquí sucede exactamente lo mismo, ni más ni menos que la misma propiedad. Si los ceros de los Hn están intercalados con los ceros de los P sub n, entonces la familia de funciones del cociente de esos polinomios es normal. Recuerden, decía en la clase anterior, lo importante de trabajar con familias normales para la demostración de convergencia uniforme. Bien, cuando tomemos, digamos, límite aquí cuando n tiende a infinito o en el caso anterior. Aquí, como ya tenemos más estructura, es un poco más simple probar que estén uniformemente acotados. Quizás no hay que, quizás no podemos de nuevo ir al gráfico del compacto pez, digamos el compacto marítimo, o simplemente pensar que ese cociente no es más que admite esta descomposición en fracciones simples que ya nosotros habíamos visto. Como z está en el compacto y los ceros del polinomio están en la envoltura convexa del soporte de la medida, pues está claro que 1 sobre z, valor absoluto de z menos xni, va a ser mayor o igual que la menor distancia que hay
entre el compacto y el soporte de la medida. Por eso me aparece el 1 sobre B. Y luego lo que me queda a mí aquí es la suma de los coeficientes de Christoffel. La suma de los coeficientes de Christoffel. Y la suma de los coeficientes de Christoffel, y esto es muy importante, muy importante, es igual a la medida del espacio. ¿Y cómo lo sabemos? Pues regresemos a la fórmula de cuadratura. Regresemos a la fórmula de cuadratura de Gauss-Jacobi. Tendría aquí la fórmula de cuadratura de Gauss-Jacobi. Bien. Noten ustedes, esto vale para cualquier polinomio de grado a lo sumo 2n menos 1. Bien. Vamos a considerar el polinomio de grado 1, de grado 0, que es igual a 1. Claro, si esto que está aquí es 1, si este polinomio es el polinomio constante igual a 1, pues yo tengo que la suma de los números de Christoffel, que solo dependen de los polinomios ortogonales, no de la función que voy a integrar, como vimos en la clase anterior. ¿A qué cosa va a ser igual? A esto sería 1, porque P caligráfica es el polinomio constante igual a 1. Entonces, lo que me quedaría será el integral n de la medida, es decir, la medida del espacio. ¿Bien? La medida del espacio. Resultado muy interesante. ¿Eh? Resultado, regreso. Resultado muy interesante. Es decir, que están uniformemente acotadas, pero además aquí hay implícito algo que, insisto, en cuando veamos la aplicación a la aproximación racional, es decir, la demostración del teorema de Markov y del teorema de Stiglitz. Sobre todo el teorema de Markov juega un papel muy importante, y es que la suma de los coeficientes de Christoffel es igual a la medida del espacio. Es frecuente, sin pérdida de generalidad, en nuestro caso, que se consideren medidas de probabilidad. Es decir, medidas tal que la medida de todo el espacio es igual a 1. Claro, en ese caso, si la medida del espacio es igual a 1, pues simplemente tendremos que la suma de los coeficientes de Christoffel, insisto que son números mayores que 0, son números mayores que 0, que son números mayores que 0, pues la suma de los coeficientes de Christoffel, la suma de los coeficientes de Christoffel es igual a 1. Bien, bueno. Cuarta propiedad. Los polinomios asociados satisfacen la misma fórmula de recurrencia que los polinomios ortogonales, pero con un retardo. Cuando muchas veces nosotros pensamos en una fórmula de recurrencia a 3 términos, pensamos en esta fórmula y no pensamos que los valores iniciales también forman parte de la recurrencia. Es decir, yo tengo esta relación, la recurrencia a 3 términos, y en el caso de los mónicos ortogonales, pues estoy comenzando con el polinomio de grado 0 igual a 1 y el polinomio de grado 1 igual a z menos beta sub 0. Beta, recuerden que es el coeficiente del P sub n. Bien. Entonces, vamos a considerar el polinomio Rn, que es el polinomio asociado de orden n más 1. Recuerden que si el polinomio asociado Hn era de grado n menos 1, pues el h sub n más 1 va a ser de grado n. O sea, esto lo hago para que la fórmula de recurrencia me quede también, al igual que la anterior, donde el polinomio de índice n es un polinomio de grado n, porque Hn no es de grado n, es de grado n-1. Pero satisface la misma fórmula de recurrencia, solo que
con un retraso. ¿Ven? Solo que con un retraso, porque fíjense que este retraso con respecto a la forma en que hemos definido el polinomio asociado, ¿no? El polinomio asociado. Y esto es muy interesante porque esto nos vincula el tema de los polinomios ortogonales con las ecuaciones en diferencia. No diferencial, sino en diferencia. Y sucede que si yo tengo una ecuación en diferencia como esta que aparece aquí, que les he marcado en amarillo, pues esta es una ecuación en diferencia de dimensión 2. Por tanto, el espacio de soluciones tiene que tener dimensión 2. Ecuación en diferencia. Quiere decir que las soluciones son sucesiones. En las diferenciales tenemos funciones, en las de diferencia tenemos sucesiones. ¿Ven? O sea, en la ecuación diferencial, la solución, el espacio solución es un espacio de funciones. En una ecuación en diferencia es un espacio de soluciones, de sucesiones, perdón, de sucesiones. Pues tengo que, entonces, desde otro punto de vista, y esto está relacionado con los problemas que se le han propuesto a Juan Hernández, pues esto, desde otro punto de vista, lo podemos ver como que los polinomios ortogonales, bien, los polinomios ortogonales son una de las bases, de los elementos de la base de ese espacio, y el otro son los polinomios asociados, la sucesión de polinomios asociados. En este caso, los HM. Uno con condición inicial 1z y el otro con condición inicial 0,1. Creo que aquí al escribir las condiciones iniciales queda bien claro el tema del retardo, es decir, que el término I0 es 0 y el I1 es 1, mientras que el de arriba es un polinomio de grado 1. Entonces, los polinomios ortogonales y los polinomios asociados, polinomios ortogonales y sus asociados, me refiero a la sucesión, forman la base del espacio de soluciones de una ecuación en diferencias, no diferencial, sino en diferencias, como la que le he marcado en amarillo. Bien, para terminar, hago una breve referencia. Esto no está en el libro. Esto no está en el libro. Esto es un comentario general que hago sobre el cálculo de polinomios ortogonales y sus series. Todo esto que hemos visto está muy bien, son propiedades generales, pero luego, salvo ejemplos muy concretos, debemos, mediante procedimientos numéricos, pues calcular los polinomios ortogonales y debemos calcular además sus ceros. ¿Quiénes son los polinomios ortogonales y quiénes son los ceros para los problemas de aplicación? Por eso entonces nos vamos al problema numérico. Así que si yo tengo unos polinomios P sub n, y lo estoy multiplicando por cualquier otro polinomio y quiero integrarlo, que en este caso, digamos, sería por las potencias KE, sino que todo polinomio es combinación lineal de estas potencias. Noten ustedes que la integral de P sub n por x a la k, como P sub n es justo el polinomio que aparece aquí arriba, no será más que los momentos multiplicados por los coeficientes, porque la integral de una suma, la suma de las integrales, y lo que me queda son los momentos. ¿Ven? Así que entonces, de nuevo regresamos a la matriz de momentos por donde comenzó la clase, y la matriz de los momentos es una matriz de Hankel, que es una matriz simétrica y que además es definida positiva. Y en base a esa matriz, pues, los polinomios ahora se pueden calcular, los polinomios se pueden calcular utilizando esta fórmula que, o sea, se deriva de la fórmula de Cramer. Bien.
Perfecto. Entonces, uno de los problemas que se tiene, digamos, uno puede pensar, pues muy bien, ya está resuelto el problema y ya puedo calcular con este tipo de fórmula y aplicar eh, eh, lo que conozco del álgebra lineal y del álgebra lineal numérica. Uno de los problemas que se nos presenta, porque por otro lado, piensen ustedes que si se trata del polinomio ortogonal de grado 2, de grado 3, pues no hay ningún problema. O sea, yo creo que lo podemos calcular con total seguridad. Estamos hablando de cómo se trata de problemas de aproximación. Muchas aplicaciones, pues, por ejemplo, el polinomio de grado 150 o el de grado 270, que me aproxima esta expresión o que me aproxima al evaluarlo determinado valor. El número de condición de una matriz es una medida de la sensibilidad del error relativo en la solución del sistema lineal a x igual. En el sistema anterior, nuestra matriz, lo que aquí es la matriz A, es una matriz de Hankel. Una matriz de Hankel. Si confundí con Heisenberg, me disculpa, anteriormente es una matriz de Hankel. Bien, es una matriz de Hankel. Cuando el número de condición es un número mucho mayor que 1, número de condición que no es más que el producto de la norma matriz de A y de su inversa. Entonces, si este número es muy grande, se dice mucho mayor que 1, se dice que la matriz está mal condicionada. Mal condicionada, insisto, significa que pequeñas variaciones en los valores hacen que se me dispare la solución del problema que estoy intentando resolver y que lo que voy a obtener no tiene nada que ver con lo que la, la, la solución real del problema. Bien, este tipo de cosas, los métodos numéricos se nos presentan muy frecuentemente. Ya han visto el caso de interpolación, el problema de rumbo, es decir, que tengo dos funciones, digo una función y la quiero aproximar por un polinomio y escojo, para que me sea más fácil calcular, pues escojo nodos equidistantes. Vimos que era lo que sucedía en los extremos del intervalo de interpolación, que la función se me diferenciaba mucho, pero no es una buena estrategia. Entonces, claro, mejor en ese caso escoger los ceros de polinomios ortogonales de Chebyshev. En ese caso ya veremos en el próximo tema por qué, que tienen de especial estos polinomios. Entonces eso de alguna manera lo que me ayuda es a obtener, no es en la función, porque la función no es un polinomio, pero a obtener una mejor aproximación polinomial. Y si el número de condición está próximo a 1, entonces se dice que es un problema que está bien condicionado. Bien, claro, el gran problema es que las matrices, y es, digamos, el problema esencial de todos los métodos numéricos con polinomios ortogonales. Bien, fíjense que aquí se trata, en este ejemplo, que está calculado este ejemplo con WX máxima. La verdad que muy contento de lo que han avanzado con el manejo de este software y creo que dentro de poco aprenderé yo de ustedes de lo que están haciendo con todos estos ejemplos que están haciendo con el máximo. Esto lo he calculado yo con el máximo. Bien, voy a suponer que la medida es la medida del eje y que estoy en el intervalo menos 1. Y voy a calcular las estimaciones del número de condiciones. Claro, fíjense que para matrices de 150 por 150, bien, no es un número excesivamente alto. Una expresión 120 por 120 hace unos años, el sistema lineal de 120 por 120 se utilizaba para evaluar la velocidad de los ordenadores, o sea que no estamos, piensa en una empresa mediana, cuando resuelven
determinados problemas, pues les aparecen sistemas que tienen que ver con las fuerzas productivas, con todo lo que incluye el área, pues no es extraño resolver sistemas de este orden de 150. Bien, claro, significa que el número de condición es este número que aparece aquí, ¿bien? Que aparece aquí, y para comparar y entender cuál es este, este número, o sea, para entender la dimensión de este número, fíjense que aquí abajo está aquí debajo aparece, de acuerdo a la NASA, la edad estimada en años del universo. Bien, o sea, 13,7 por 10 a la, por 10 a la 9. Mientras que el número de condición aquí se ha disparado de una manera tremenda, que es este supernumerazo que aparece aquí. Bien, pero no solo eso, es que piensen ustedes que ya con sistemas que no son muy grandes, menos de 50 eh, ecuaciones incógnitas, pues ya ha sobrepasado el número de condiciones del universo. Eso por tener una idea de lo que sucede, de lo que sucede. En general, para matrices de Hankel, un trabajo muy bueno de Beckerman, un alemán que trabaja en Francia, buen amigo y, y también fundador, como yo. Bien, pues es típico que en los congresos nos encontremos en el área de primaria. Bueno, él probó que el número de condición de una matriz de Hankel es mayor o igual que tau a n-1 sobre 16n, donde tau es la exponencial de 4 veces o sea, este es de 4 veces que sobre pi. Este es lo que se llama la constante de Catalán, que no se sabe si es irracional o si es un número trascendente. Bien, hay que ponerse a llorar y no podemos calcular con polinomios ortogonales. Sí, podemos calcular. Podemos calcular, y en la referencia está el libro de Gauchi, que se llama Polinomios Ortogonales, pero que en realidad es métodos numéricos con polinomios ortogonales. La verdad que es, digamos, una joya, más importante en esa temática de cálculo numérico con polinomios ortogonales. Y entonces vemos aquí los algoritmos, digamos, usuales. Uno de los algoritmos es utilizar la fórmula de recurrencia. Ese es el que se llama el procedimiento de Stirling. Y utilizar la fórmula de recurrencia, calcular con la fórmula de recurrencia, es calcular sus coeficientes. Bien, fíjense que tienen los polinomios, o sea, tienen una medida que cumple todas las condiciones y ustedes quieren hallar la familia de polinomios ortogonales con respecto a esa medida. Bien, los coeficientes, la fórmula que tenemos de los coeficientes de la fórmula de recurrencia a 3 términos son integrales. Bien, o sea, vienen dados a través de determinados productos escalares, no son números que tengo la medida y ¡pum! Me aparecen esos números del aire. Hay que calcularlos. Bien, hay que calcular. El procedimiento básico de Stirling, pues, viene de calcular esos términos, o sea, calcular aproximadamente, pues, esas integrales que ahí aparecen. Pero claro, recuerden ustedes, la fórmula de recurrencia, cuando vimos el teorema de Favart, la idea de la demostración del teorema de Favart está estrechamente vinculada con los momentos. Los momentos corresponden a una matriz de Hankel. Y las matrices de Hankel están pésimamente condicionadas, como hemos visto en
transparencia anterior. Bien, básicamente para entender este problema, la filosofía del algoritmo de Stille es la siguiente. Tengo una medida, bien, entonces si tengo esa medida, voy a aproximarla. Me sería conveniente, en lugar de utilizar esa medida, tener una medida discreta que la aproxime. Bien, mi problema ahora es con respecto a esa medida discreta, que son las, digamos, dos filosofías que tengo en procedimientos numéricos. O sea, tengo un problema que es de carácter continuo y voy a diseñar un procedimiento numérico para aproximar la solución. Otra variante es tengo mi problema de naturaleza continua, voy a construir un problema análogo de manera discreta que yo pueda resolver directo. Solución exacta del problema discreto y en qué medida esto se aproxima a el problema continuo o problema continuo y solución discreta que aproxima a la solución de ese problema continuo. No es que uno sea mejor que el otro ni el otro mejor que aquel, sino son dos estrategias para seguir. Pues entonces, con esta medida, calcular esos coeficientes de la relación de recurrencia, si la discretización de la medida ha sido hecha correctamente, lo cual, como en matemática numérica, muchas veces se dan ejemplos, pero hay frases de este tipo un poco ambiguas, ¿verdad? Pero si ha sido construida de manera correcta, pues debería converger. Gran problema, la discretización esa tiene que ver con los momentos. Los momentos, matrices Hankel mal condicionadas. Bien, así que los problemas asociados, bueno, esto converge, calcular los coeficientes de recursión asociados a la medida discreta, en qué sentido aproximan a los coeficientes de la fórmula de recurrencia del caso continuo, y la otra cosa, cómo escoger los nodos adecuados de discretización. El algoritmo de Stille pues tiene sus mejoras, al igual que el de Chebyshev que vamos a ver ahora. O sea que estas son las ideas básicas, pues hago una discretización de la medida e intento calcular. Puede ser, insisto, esto lo he incluido, no está en el libro, esto lo he incluido porque conocemos que hay un grupo de personas trabajando en matemática numérica dominicana, bueno, formándose, digamos, formándose, y puede ser un punto en común, ¿verdad? Un punto en común, pero tampoco es que sea tan grande para estar, y puede ser un punto en común y que puedan salir algunos trabajos conjuntos por parte de ustedes con esa otra parte, ¿bien? Con esa otra parte más numérica, más discreta, pues es un punto. El algoritmo de Chebyshev en su base original. Bien, en su versión original, la idea aquí consiste en establecer, digamos, calcular mejor quizás que establecer, como unos momentos mixtos, en los cuales nosotros vamos a modificar la medida con la cual vamos a trabajar por otra medida. Bien, y luego para calcular esos momentos, pues bueno, utilizamos métodos de cuadratura, o sea, de cálculo numérico de interés. ¿Cuál es el problema? Que crecen muy rápido los errores cuando intento, mediante el cálculo del momento, pues calcular
los coeficientes de la relación de recurrencia. ¿El modificado en qué consiste? Bueno, el modificado lo que consiste es lo siguiente. Está bien, entonces yo no voy a calcular los momentos. Ahora voy a redefinir los momentos y voy a hablar de unos momentos generalizados. Recuerden que el momento de la medida es la integral, momento enésimo, la integral de x a la n de mu. Ahora no voy a considerar x a la n. En lugar de x a la n, voy a considerar otros polinomios que son estos polinomios Ln o Lk en el caso de la transparencia. ¿Bien? ¿Son la solución del problema? No. La solución en el sentido de que se quita el problema del crecimiento rápido del número de condición, no. Pero lo que hacemos es disminuir la velocidad de crecimiento del número de condición. Si estos polinomios son escogidos de manera adecuada. Y de esa manera, entonces introducimos, digamos, en lugar de los momentos usuales, pues ahora para nosotros los momentos serán estos, que le llamaremos momentos mixtos. ¿Qué intentamos hacer con esto? Ralentizar el crecimiento del número de condiciones. Y luego se repite el algoritmo de Chebyshev para los momentos para los momentos usuales, pero para estos momentos modificados. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, ¿cuál es la elección adecuada de los LN de manera que mejore el problema del condicionamiento? Depende en cada caso, depende en cada caso en cuestión de cuál sea la elección. Por eso digo, el libro de Gauci es un libro muy importante. Aquello era para calcular los polinomios, pero muchas veces no son los polinomios exactamente lo que me interesa, porque piensen ustedes en el problema de interpolación, pues los nodos de interpolación son ceros de polinomios ortogonales. En la fórmula de cuadratura, ¿qué era lo que me interesaba? Pues lo que me interesaba eran los nodos de la cuadratura. Ya conocen, porque han visto en otro curso que he dado y además en el seminario, que vamos a tener una interpretación electrostática de los ceros de los polinomios ortogonales. ¿Bien? Así que la gran cantidad digamos, una gran cantidad de aplicaciones de los polinomios ortogonales están estrechamente relacionadas con su cero. Ya por eso prestamos tanta atención a que polinomios consecutivos no tienen ceros comunes, que los ceros de los polinomios ortogonales se encuentran en la envoltura convexa del soporte de la medida, de que son reales y simples en el caso en que estamos estudiando, bien, que ceros de polinomios consecutivos se entrelazan, o sea, todas esas propiedades y que la propiedad de ortogonalidad garantiza todas esas bondades del comportamiento de los ceros de polinomios ortogonales son las que permiten ese gran número de aplicaciones. Bueno, pues en este caso ya lo habíamos visto en el de matrices, en la charla de matrices infinitas, cuando di la motivación y advertía, pues bien, si tengo aquí los polinomios son generados por esta relación de recurrencia a tres términos, como en aquel caso que ya vimos, esta sería la versión matricial de la relación de recurrencia a tres términos. Y si yo quiero calcular los ceros de este polinomio, pues los ceros de P sub n que me quedaba ahí como en la primera clase no son más que los valores propios de la matriz esta que tenemos aquí, que es la transpuesta, o sea, la matriz de los momentos menos x por la identidad. Bien. De nuevo, el mismo problema. La matriz de momentos está mal condicionada y sus efectos, conocemos sus efectos en los cálculos de los coeficientes alfa k y beta k de la relación de recurrencia. Claro,
pues ya ahí tienes el problema. Aquí tienes una matriz tridiagonal, es una matriz muy bondadosa, muy generosa, pero es una matriz tridiagonal que calculamos utilizando una matriz de Hankel, ¿bien? Que está muy mal condicionada. Bueno, con eso terminamos este tema de polinomios ortogonales sobre la recta real. Estamos siguiendo el libro de Guillermo y mío de polinomios ortogonales, el libro de Gauchi que mencionaba sobre métodos numéricos en polinomios ortogonales aparece aquí como número 5, y estos tres primeros son los tres clásicos de la teoría estándar: Segó, el libro de Chiara y el libro de Freud.